Cuando se trabaja con protocolos de comunicación, varias veces se han hecho estos procedimientos simplemente siguiendo el paso a paso que nos dan ciertos fabricantes. Pero la necesidad de saber cómo funcionan detalladamente aparece cuando tenemos que explicar un informe, cuando tenemos que explicar a una nueva persona cómo se realiza este procedimiento o simplemente cuando vamos a interactuar con otros profesionales o en alguna entrevista o también en alguna reunión. Para que eso no te suceda, en este video te voy a explicar de manera detallada, pero también muy sencilla, cuál es la diferencia entre los protocolos más usados en la industria, en donde vamos a estar hablando sobre protocolo Modbus RTU y el protocolo Modbus TCP/IP. Quédate en este video para que aprendas más de cómo se deben manejar y cuál es la información que también debemos saber sobre estos tipos de protocolos de comunicación. Como podrás notar, hemos colocado en interrogante cómo funciona Modbus. Tenemos del lado derecho lo que sería el protocolo TCP/IP y del lado izquierdo el protocolo RTU. Hemos hecho bastante énfasis en estos dos tipos de protocolos porque, como ya te mencioné al principio del video, son los que más se usan cuando vamos a interactuar en equipos de industria, bien sea a nivel local o bien sea a nivel remoto. Todo va a depender la necesidad del proyecto. Siempre vamos a estar hablando de protocolos de comunicación porque cada uno lleva un paso a paso y también hay una serie de necesidades en donde aparece obviamente el uso de cada uno de ellos. Pero como profesionales o como estudiantes varias veces nos preguntamos cómo es que puede suceder ese procedimiento en donde puedo interactuar con un equipo a una distancia predeterminada, cómo sucede ese direccionamiento que llevo a cabo en un PLC, en una computadora, en cualquier dispositivo para traer información y también para enviar información a equipos en campo. Es por ello que vamos a empezar este video o esta explicación destacando primero lo que sería Modbus RTU, explicando las características de cada uno y vas a ver lo sencillo que funcionan estos protocolos. Del lado izquierdo tenemos RTU. Nos dice que utiliza la arquitectura maestro-esclavo. Emplea la capa física RS485, data más, data menos. Funciona en modo half duplex, luego vamos a explicar esto, y es generalmente usado para aplicaciones en campos específicos. Ok, vamos a ir punto por punto. Bien, el primero dice que utiliza la arquitectura maestro-esclavo. Esto no es más que la forma en que el protocolo realiza la interacción entre los equipos que van a estar generalmente en campo y el equipo que va a estar generalmente en un tablero específico o el que está directamente destinado a ser maestro. Un maestro es aquel dispositivo que simplemente comienza la interacción de comunicación con los equipos de campo. Los equipos de campo en este caso son llamados esclavos. Los esclavos generalmente van a ser dispositivos como variadores de frecuencia, controladores de temperatura, pero incluso también puede haber un propio PLC que puede estar funcionando como esclavo y todo va a ir orientado a la programación que se le coloque en este dispositivo. Ok, ahora, cuando también nos estamos refiriendo a maestro esclavo, es que el maestro es el que va a comandar, nuevamente te repito, la comunicación. ¿Y cómo lo hace? Bueno, sencillo, si colocamos a dispositivos como variadores de frecuencia que van a estar destinados a ser esclavos, nosotros le vamos a enviar un comando de marcha, también un comando de paro, como siendo estas las funciones más básicas, y si queremos realizar una comunicación un poco más avanzada, también podemos pedir lo que es la información detallada de lo que está sucediendo en campo, como pueden ser parámetros de voltaje, corriente, potencia, RPM o cualquier otra información que nosotros necesitemos. Desde allí, el maestro, que es el PLC, le va a indicar al variador de frecuencia, que es el esclavo, que necesita esa información. De aquí parte el propósito o el concepto de maestro esclavo. El esclavo simplemente va a estar funcionando. ¿Y por qué se le menciona
comunicación esclavo porque él va a responderle al maestro los requerimientos que éste le esté demandando. Desde allí podemos empezar a ahondar un poco porque se le menciona a la estructura o la arquitectura maestro-esclavo en Modbus RTU. Bien, ahora tenemos que emplea la capa física RS485, data más y data menos. Este siguiente punto es bastante sencillo porque a esto se refiere que vamos a utilizar simplemente dos cables. Los dos cables van a estar conectados en el puerto de comunicación de cada equipo. Por ejemplo, en nuestra capacitación sobre comunicación industrial empleamos el equipo Delta como maestro. Este equipo Delta tiene simplemente dos borneras en donde vamos a conectar un cable en el polo positivo y un cable en el polo negativo. Pero para hablar en conceptos más correctos debería decirse polo A, polo B o data más y data menos, como puedes encontrar en algunas bibliografías. Luego, no solamente se llega a que la conexión va a ser en simples borneras, porque cada día van avanzando los requerimientos o los hardware de estos equipos, y también puedes encontrar la ficha RJ45, esa ficha que seguramente tienes conectada en tu modem en tu casa que te ayuda a tener internet en tu hogar. Entonces esa ficha RJ45 todos sabemos que tiene 8 pines y de esos 8 pines nosotros vamos a utilizar 2 y esos 2 pines están detallados en los manuales del equipo que vas a utilizar. Entonces sencillamente cuando se indica la interfaz física se está hablando del cable que va a utilizar tu equipo. Vamos ahora al tercer punto que dice funciona en modo half duplex. Aquí estamos viendo dos flechas, una que está señalando hacia la derecha y otra que está señalando hacia la izquierda. Aquí lo que se quiere indicar es que en la arquitectura de maestro esclavo, el maestro no puede comenzar un requerimiento con todos los esclavos de la red al mismo tiempo. No, aquí el paso a paso es que el maestro le pregunta al esclavo específico, vamos a suponer que el esclavo en la dirección 1, y una vez que se cierra la comunicación o se cierra el requerimiento de transmisión y recepción con ese esclavo, es que puede recién iniciar la comunicación con el siguiente esclavo. Te preguntarás, ¿y cómo sucede ese procedimiento cuando hay más esclavos en la red? Si recordamos la teoría, nos dice lo que es Modbus RTU que podemos conectar hasta 247 esclavos. Bueno, el procedimiento va a ser el mismo, que va a preguntarle a esclavo uno por uno. Una vez que cierra la comunicación es que recién comienza a preguntarle al siguiente. Toda esta comunicación, todo este proceso se lleva a cabo en una programación dentro del maestro, como te lo acabo de comentar al principio del video. Todo eso se realiza paso a paso en la capacitación que nosotros llevamos a cabo. Se indica ese paso a paso allí para lograr la comunicación coherente entre uno o más esclavos, ¿sí? Entonces allí es lo que se está indicando que es half duplex, y después vas a ver por qué hay una clasificación y por qué se está indicando esto. Siempre que vayas a realizar Modbus RTU no te puedes comunicar con dos equipos al mismo tiempo, tienes que hacerlo paso por paso. Una vez que cierres la comunicación es que puede recién iniciar la comunicación con el otro esclavo. Ahora te preguntarás cómo se realiza ese procedimiento. Cada dispositivo que tú determinas como es maestro en tu red tiene un manual de programación. En el manual de programación, en lo que es la sección de comunicación de tu equipo, si tu equipo trae un protocolo o un puerto RS485, que es el que estamos ahora destacando, allí te va a indicar en alguna sección cuál es el paso a paso para lograr la comunicación con tus dispositivos, bien sea que lo vayas a colocar como maestro o lo vayas a colocar como esclavo. Dentro de esa explicación de los manuales hay una especificación en donde se destacan instrucciones, como por ejemplo la instrucción que inicia la comunicación y la instrucción que cierra la comunicación. Dentro de esas instrucciones, en el medio de ellas vas a realizar tu programación, y cada vez que el PLC, en este caso que estamos hablando de él, realice el scan, lea línea por línea y llega a la línea de la instrucción que indica que debe cerrar la comunicación, es allí que vas a comenzar la comunicación con tu otro esclavo en ese caso. Bien, entonces de esa forma, con esas instrucciones es que puedes empezar a entender cómo es el requerimiento de información de transmisión y recepción entre maestro y un esclavo, y también entre los siguientes esclavos. Por eso se menciona que es half duplex. Se envía información, luego que esa información se da como válida, hay una recepción que indica la flecha siguiente
siguiente, que es la que le devuelve al maestro que el requerimiento se ha dado con éxito. Bien, vamos ahora con el último punto que dice que es usado para aplicaciones en campos específicos. En este caso, lo que es Modbus RTU, hay una determinación aquí bastante importante, y es que generalmente se realiza con equipos que están controlando dispositivos que a la vez están generando algún movimiento en máquinas, ¿sí?, específicas, o están recolectando una información de interés. Modbus RTU tiene una limitante de distancia entre maestro y esclavo hasta 1000 metros, ¿ok? Y también una limitante que se recomienda hasta 32 equipos, simplemente sin utilizar repetidores. De 32 equipos en adelante se recomienda. También hay algunas consideraciones técnicas también que la experiencia te dará, como la colocación de una resistencia al final del bus, como aislar al cableado de cables de alta tensión, pero de eso no vamos a ahondar en este video, sino que quiero que entiendas cuál es el procedimiento detallado del funcionamiento de este protocolo en particular. Entonces, en este caso, acabo de explicar qué significa este último punto, ¿sí? Como ya te mencioné, aquí se están controlando dispositivos que tienen funcionamientos específicos y algo limitados. Aquí estamos viendo una imagen de cómo se realiza o cómo se ejecuta el intercambio de información entre maestros y esclavos, pero vamos ahora a explicar las características de TCP/IP, y luego vamos a estar explicando ambas imágenes o ambas figuras que aquí te estoy detallando. Bien, aquí tenemos en relación al otro protocolo TCP/IP, también Modbus, nos dice primero que utiliza la arquitectura cliente-servidor. Cuando indica este punto cliente-servidor, a diferencia de maestro-esclavo, es que el cliente va a estar requiriendo información del servidor en momentos específicos y no en todo instante, ¿sí? En ese punto es importante destacar que, a diferencia del maestro esclavo, que está en todo momento realizando la verificación de los esclavos, ¿sí?, el maestro en todo momento está monitoreando el funcionamiento de los esclavos. Con cliente-servidor hay una gran ventaja, y es que si se desconecta alguno de los servidores, simplemente tienes pérdida de comunicación con ese servidor, pero sigue habiendo comunicación con los otros servidores, a diferencia del maestro esclavo, que si un esclavo sale de red, inmediatamente hay pérdida de comunicación en toda la red. Es una de las desventajas de Modbus RTU, pero tienes también monitoreo constante en Modbus RTU. Y en lo que se refiere al cliente servidor, bueno, esa es la gran ventaja también, que vas a perder comunicación con un solo servidor. Allí es que se destaca la diferencia entre estos dos protocolos, pero ya te vas a preguntar por qué se utiliza entonces Modbus RTU en campo en comparación con Modbus TCP. Y es que Modbus TCP está más orientado a lo que sería la tercera o el tercer piso de la pirámide de la automatización, en donde empieza la monitorización mediante pantallas o computadoras. Bien, el formato cliente-servidor es destacado porque este protocolo utiliza lo que es la capa de Ethernet. Sobre esa capa se realiza una comunicación, o se establece la comunicación mediante direcciones IP, a diferencia de Modbus RTU, que se realiza la comunicación mediante direcciones que tienes que ajustar manualmente en cada dispositivo. Bien, otro punto importante que ya te acabo de comentar es que emplea la capa física de Ethernet. Aquí sí o sí todos estos dispositivos van a estar utilizando la ficha RJ45, y a su vez vamos a estar utilizando los 8 pines de esa ficha RJ45, a diferencia de lo que sería Modbus RTU, que vamos a utilizar 2 pines de esa ficha RJ45, o también podemos llegar a utilizar 4 pines de esa ficha RJ45 de acuerdo a la configuración de tu equipo. En esos puntos es donde hay que tener un poco más de detalle, pero no te preocupes cuando menciono que tienes que utilizar 4 pines, porque el propio fabricante te indica si tienes que utilizar 2 o 4 pines de acuerdo a las características de tu proyecto, pero no se pierde lo que es el concepto natural de Modbus RTU, que siempre se van a transmitir los datos por 2 pines de información, porque al final los 2 pines que te estoy mencionando adicionalmente van a ir empalmados con los
otros 2 pines que al final resulta en 2 pines de uso para la transmisión o el intercambio de información, ¿sí? Entonces, aquí ya sabemos que en los dispositivos de TCP/IP sí o sí vamos a estar utilizando la ficha RJ45 y los 8 pines de esa misma ficha. El tercer punto nos dice que funciona en modo full duplex y fíjense que estamos viendo 2 flechas apuntando tanto a la izquierda como a la derecha. Y es que a diferencia de Modbus RTU, como te mencioné, que tiene que comunicarse con cada esclavo uno por uno, ¿sí? Realizando la apertura de comunicación y el cierre de comunicación con cada uno de ellos, en TCP/IP puedes comunicarte con cualquier servidor, ojo, en cualquier momento. No vas a tener que realizar esta segmentación de información de ir comunicándote uno por uno. No, aquí puedes realizar la comunicación en todo momento, cuando tú quieras, con cada servidor. Y por último, tenemos el último punto de TCP/IP que indica usado para aplicaciones más avanzadas. Aquí, generalmente, lo que se refiere a Modbus TCP/IP se utiliza ya en el tercer piso de la pirámide de la automatización, en donde ya se realizan monitoreos, ¿ok?, de gran importancia, en donde ya se emplea también sistemas SCADA, recopilación de información en tablas de datos, se realizan listados de alarmas. Toda esta información ya podemos emplearla en sistemas SCADA, en donde ya no podemos utilizar Modbus RTU, pero Modbus RTU, debido a su robustez también en lo que es su cableado y su facilidad, está orientado más a equipos de campo, ¿ok? Pero ahora, para empezar ya a ir despejando un poco más las dudas, vamos a detallar y vamos a explicar los dibujos que tenemos aquí en nuestra pizarra. Vamos a comenzar con RTU. Aquí tenemos a un PLC seguido de 3 esclavos. Tenemos un esclavo 1 que sería un variador de frecuencia, un esclavo 2 que sería nuestro control de temperatura y un esclavo 3 un analizador de redes. Este analizador simplemente está tomando información como potencia, voltaje, corriente y demás parámetros eléctricos, ¿ok? Cada uno nosotros tenemos que asignarle una ID, tal cual te lo estoy mencionando. Esta ID va a venir así detallado dentro del menú de cada dispositivo con la misma designación. Simplemente puede venir con estas iniciales ID o también te puede indicar dirección del dispositivo y tú vas a colocarle una dirección. Me han preguntado, ¿podemos colocar cualquier dirección o necesariamente tiene que ser la dirección de acuerdo a la posición del dispositivo? Como estoy colocando aquí, que estoy considerando que esta es mi tercera posición, ¿puedo colocar ID 3 aquí? No hay ninguna obligación. Puedes colocar la dirección que tú quieras, pero esa dirección tienes que anotarla y saber que debes utilizarla al momento de realizar tu programación en el maestro. Bien, entonces aquí tenemos a nuestro PLC que no va a tener ninguna dirección e inmediatamente el software asume que es la dirección 0, el PLC, y por ende es el maestro. De esa forma es que una arquitectura Modbus RTU determina quién es el maestro en la red. Si yo le coloco una ID a este PLC, le coloco la ID 4, cualquier número, inmediatamente no se sabe quién es el maestro en la red. Sí o sí, no podemos colocarle ninguna ID para que se asuma, para que el propio software sepa que este dispositivo está funcionando como maestro en la red. A los demás esclavos podemos colocarle cualquier dirección. Bien, aquí te estoy indicando que se están utilizando 2 cables, el datamás del PLC al datamás de cada esclavo y el datamenos del PLC al datamenos de cada esclavo, ¿sí? Esta es la información que deben tener internamente los dispositivos, aparte del protocolo que ya te lo he mencionado en otros videos, de que está relacionado con la paridad, el bit stop y la velocidad que debemos ajustar en esos dispositivos. Bien, pero ahora estamos observando unas flechas, una de color rojo, una de color azul y una de color negro. Con esto te quiero indicar que una vez que el maestro realice la comunicación con nuestro variador de frecuencia, enviándole un comando o pidiéndole un comando, una vez que se cierre esa comunicación, es que el PLC puede recién iniciar la comunicación con el siguiente esclavo. Puede ser que comience la comunicación con el esclavo
esclavo 3 y luego con el esclavo 1, que la inicie con el esclavo 2 y luego con el esclavo 1. No importa cómo se realice la comunicación o el código dentro de tu PLC, siempre y cuando se respete lo que es los pasos a paso para poder realizar la comunicación o establecer la transmisión y recepción de manera correcta, ¿sí? Una vez que realice el requerimiento, la transmisión con el esclavo 3 y se dé la recepción con el maestro, es que recién puedo iniciar con el siguiente esclavo, y de esta forma la comunicación va a mantenerse fluida. ¿Qué va a suceder si se pierde la comunicación o se corta el cable con algunos de estos dispositivos? Bueno, sencillamente hay pérdida de comunicación en toda la red, ¿ok? Hay estrategias para evitar eso, hay dispositivos que mantienen un nivel de voltaje en lo que es la conexión de la estructura del cableado de este protocolo de Modbus RTU, pero generalmente se está enfrentando a ese detalle, a ese problema, y se corta el cable. Generalmente esto no va a suceder porque está debidamente conectado los equipos en campo y obviamente no se va a querer que sucedan este tipo de inconvenientes. De igual forma, si se pierde comunicación, eso lo vamos a ver en el PLC siempre y cuando estemos monitoreando el PLC o por algún motivo no esté llegando ese dato a nuestro dispositivo. Pero antes, ahora de explicar lo que es Modbus TCP/IP, aquí podemos notar que la programación está en un hardware como un PLC, ¿ok? Y esa información no es posible observarla, ¿sí? Al menos que estemos conectándonos de manera constante en el software del PLC, ¿ok? También estamos observando y es notorio que no tenemos el conexionado de una forma gráfica amigable para la vista de quienes no tengan conocimiento de estos sistemas, ¿ok? Sí o sí tiene que conectarse a este dispositivo una persona que tenga mucha experiencia para poder interpretar el código de programación. Allí es que aparece Modbus TCP, porque aquí ya la información no la vamos a tener únicamente en un código, y aquí se está ya facilitando la lectura de lo que está sucediendo en campo mediante gráficos, y esos gráficos nosotros los podemos encontrar en software SCADA. ¿Ok? En este software SCADA ya nosotros realizando un sinóptico, realizando unas tablas y unos dibujos totalmente adaptados a la realidad, podemos animar lo que es la activación de un motor, podemos animar la activación de una cinta transportadora de cualquier elemento, y cualquier persona sencillamente va a estar leyendo eso de una manera muy sencilla porque sabe cuándo ciertos dispositivos están apagados o están encendidos, a diferencia de Modbus RTU, que aquí sí o sí tenemos que ya saber de programación para poder interpretar lo que está sucediendo en campo. Ya estás viendo otra diferencia. Ahora vamos a ver aquí cómo está conectado este sistema en Modbus TCP. Aquí nosotros estamos representando con esta figura un switch. Ese switch es muy parecido a tu modem que tienes en tu hogar, en donde tiene distintos o tiene varias bocas. Estas bocas determinadas con la ficha RJ45, en donde la mayoría de un switch muy básico va a tener 5 bocas. Una boca en donde va a conectarse el dispositivo que va a ser el cliente, y 4 bocas donde nosotros podemos conectar nuestros servidores. ¿Quién sería el cliente aquí? El cliente va a ser el SCADA. ¿Por qué el SCADA es el cliente? Sencillo, porque va a pedir información a los servidores. Los servidores van a ser, en este caso, hemos colocado a 3 PLC, servidor 1, servidor 2 y servidor 3, pero estos dispositivos, para indicar que son servidores, cada uno tiene que tener una IP, ya no le vamos a colocar ID o direcciones como lo hacemos en Modbus RTU. Sencillamente vamos a colocar un IP que obviamente aquí el último segmento de ese IP tiene que ser distinto, pero los 3 primeros segmentos deben ser iguales. Ya allí puedes realizar una investigación por tu parte para profundizar lo que se refiere al IP, pero de manera muy sencilla. Si estás realizando un proyecto, los 3 primeros segmentos o los 3 primeros bytes también son iguales, y el último byte es distinto, tiene que ser sí o sí distinto, ese número no puede ser igual, ¿ok? Aquí tenemos entonces 3 PLC en donde están conectados los puertos RJ45. Obviamente estos PLCs están preparados para manejar el protocolo Modbus TCP,
ojo con eso, vamos a llevar sus cables de comunicación a una boca respectiva de ese switch y el SCADA en este caso realizando nosotros previamente lo que es el diseño en el software SCADA. Ahora sí podemos estar recopilando información de los servidores. ¿Qué sucede si pierdo comunicación con el PLC 3 o mi servidor 3? No va a pasar nada, simplemente pierdo comunicación en ese equipo, pero sigo teniendo información de estos dos servidores o en este caso de estos dos PLC. Aquí hay algo bastante curioso, pero antes te detallo también la explicación de estas flechas que te estoy indicando. La flecha negro, azul y rojo la estamos observando en cada dispositivo, ¿sí? En cada servidor. Esto está indicando que en todo momento este SCADA está interactuando con cada uno de ellos. Ya aquí estamos destacando la comunicación del funcionamiento full duplex, que en todo momento hay intercambio de información. ¿Y qué te quería comentar con lo que es curioso? Es que si te pones a detallar la arquitectura, el dibujo que estamos aquí plasmando, aquí aguas abajo de los PLC vamos a conseguir los dispositivos de campo, ¿sí? Aquí estos dispositivos de campo están directamente interactuando con el funcionamiento de la máquina. Luego, aquí también, para aquellos que han realizado la capacitación y a aquellos también que han visto lo que es la pirámide de la automatización, este sería el segundo nivel de esa pirámide de la automatización y aquí pasamos al tercer nivel de la pirámide de la automatización en donde aguas abajo conseguimos estos dispositivos y aguas arriba de los PLC ya hay un software más avanzado monitoreando de una manera mucho más detallada, recopilando información de interés de estos tres dispositivos. Entonces aquí, si suponemos que este PLC ha perdido comunicación, vamos a suponer que este PLC es este PLC que tenemos aquí en este dibujo. Entonces se cortó la comunicación con este PLC, no tenemos información de lo que está sucediendo en campo con estos tres dispositivos, pero seguimos teniendo información con estos otros dos dispositivos. La pérdida de comunicación de este PLC la podemos plasmar de acuerdo a instrucciones avanzadas dentro de nuestro SCADA, puede ser con un dibujo que cambie de verde a rojo y sabemos que hemos perdido comunicación con ese PLC en un momento determinado. Para ello también en los software SCADA se utilizan lo que es tendencias o gráficos en donde de manera realizada por ondas o por alguna señal en un gráfico detallado podemos presenciar y podemos evidenciar en qué momento se cayó la información o perdimos comunicación con algunos de estos servidores. Entonces, en conclusión, sabemos que Modbus RTU específicamente es orientado a equipos que queremos saber el detalle de la información en campo, en donde también podemos estar realizando una aplicación específica y con recursos reducidos. Y si queremos aplicar Modbus TCP/IP, sabemos que vamos a realizar una comunicación un poco más avanzada y que podemos ya tener aguas arriba mayor información más detallada de mis dispositivos que están tomando información de campo en aplicaciones también específicas, ¿ok? Y de esta manera, compañeros, espero que te haya ayudado esta información. Estoy seguro que sí. Recuerda que puedes escribirnos para asesorarte o simplemente requerir de nuestros servicios a través de nuestro número de WhatsApp, que te lo vamos a estar dejando aquí en este video, o también comunicándote con nosotros a través de nuestras redes sociales, ¿ok? Entonces, sin más que agregar, gracias por apoyarnos. No olvides darle like, suscribirte y compartir nuestro contenido para que llegue a más personas de la comunidad. Entonces nos vamos a ver en un próximo video.